6.1.168. Son las 00 horas 33 minutos. En el vídeo anterior mostraba la manera de digitalizar un audio analógico para utilizarlo como alarmas del reloj en lugar de un buzzer. Y ahora vamos a ver la gestión que tiene que hacer el reloj para poder mostrar cualquier gráfico en la matriz LED. También veremos la codificación de caracteres UTF-8 necesaria para modificar los textos de un interface web y mostrar en el display los caracteres de cualquier lengua. En este caso voy a incluir los caracteres más comunes que se utilizan en español, como son las letras acentuadas, la C cedilla y la letra ñ. La conexión entre diferentes redes de ordenadores provocó la necesidad de crear un estándar que contemplara el juego de caracteres gráficos de cualquier lengua, incluyendo ideogramas, caracteres árabes, chinos, etc. El año 1991 se anunció públicamente la creación de Internet, y ese mismo año el consorcio Unicode y la ISO desarrollaron ambos un estándar para codificar los caracteres, conocidos como estándar Unicode y estándar ISO IEC 10646. Ambos estándares se pueden considerar equivalentes, si tenemos en cuenta que el repertorio, los nombres de caracteres y los puntos de código del estándar Unicode versión 2.0 coinciden exactamente con los del ISO IEC 10646-1, que fue publicado en el año 1993. Actualmente la codificación dominante es UTF-8, que es una codificación de ancho variable diseñada para la compatibilidad con versiones anteriores de ASCII y para evitar las complicaciones con las marcas de orden de bytes que existen entre UTF-16 y UTF-32. Además, el 93% de todas las páginas web están codificadas en UTF-8 y el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, IETF, requiere que todos los protocolos de Internet identifiquen la codificación UTF-8. También el Consorcio de Correo de Internet IMC recomienda que todos los programas de correo electrónico puedan mostrar y crear correo electrónico utilizando UTF-8. Este vídeo está patrocinado por PCBWay. PCBWay es un fabricante de circuitos impresos para electrónica especializado en la fabricación de prototipos de calidad profesional a un precio muy reducido. Desde hace algo más de 2 años, PCBWay ha fabricado mis circuitos impresos, todos con una calidad excelente y siempre recibiéndolos en casa en menos de 10 días desde que realicé los pedidos. Por ejemplo, ahora puedes encargar 10 circuitos impresos de 10 x 10 centímetros a doble cara y con serigrafía por tan solo $5. Los primeros 127 caracteres de cualquier tabla de procedencia anglosajona o latina son comunes y su origen es la tabla de caracteres ASCII. Este conjunto de caracteres se puede codificar dentro de una matriz binaria de 7 bits y son los caracteres que por defecto muestra cualquier display. Si queremos mostrar los caracteres específicos de cualquier lengua, por ejemplo las letras acentuadas, tendremos que ampliar de tamaño la matriz del display que almacena los caracteres en memoria y asociar una posición específica a cada uno de ellos dentro de esa matriz. De esta forma, la tabla de caracteres que almacena el display no se corresponderá con el código del carácter que recibamos a través del interface web. Así, el procesador del display tendrá que comprobar el código del carácter que recibe y, si es superior al código 127, reposicionar el código para apuntar al gráfico que tenemos asociado a ese código entrante dentro de la matriz gráfica del display. El tamaño de la matriz gráfica del display suele ser de 8 bits. Y con esto es posible almacenar hasta 127 caracteres extra, los cuales podríamos codificar como letras acentuadas, logotipos o cualquier otro dibujo. Si queremos que los caracteres del display se puedan programar a través de un interface web, es necesario utilizar una codificación de caracteres estándar, y la más versátil de todas es la codificación UTF-8 de 2 bytes. Este reloj utiliza 3 tipos de fuentes gráficas, 2 de ellas limitadas a los 10 números utilizadas para mostrar los dígitos de la hora en formato estrecho y ancho, y la otra la que almacena los caracteres ASCII desde el espacio cuyo código es el 32 hasta el 126 que es la tilde. A continuación, y a partir del código 127, es donde se almacenan los caracteres extra. Hay muchas formas de almacenar las fuentes gráficas en un display, pero la forma más eficiente es asociar un byte a los 8 píxeles que tiene cada columna de la matriz LED. Así es más rápida la gestión que tiene que hacer el procesador para desplazar los textos por el display. La fuente de texto y gráficos de este display es de ancho variable, entre 2 y 5 píxeles de ancho por 8 píxeles de altura.
Así se limita el ancho de las letras que no lo necesiten, por ejemplo el espacio, y se pueden mostrar más caracteres en el display. Para localizar los caracteres en la matriz, todos ellos ocupan 6 bytes. El primer byte indica el ancho del carácter, que se corresponde al número de bytes que tiene que leer el procesador para formar la letra en el display. Para facilitar la interpretación visual de los gráficos, los 5 bytes de cada carácter se suelen escribir en formato binario, pero también se podrían escribir en formato hexadecimal o decimal si se quisiera reducir el tamaño del archivo dentro del editor. En este gráfico vemos el esquema de codificación de caracteres Unicode junto con UTF-8 y UTF-16. Cuando se asigna un código a un carácter, se dice que dicho carácter está codificado. El espacio para códigos tiene 1.114.112 posiciones posibles. Aquí vemos el espacio de códigos dividido en tramos con el fin de mostrar los diferentes esquemas de codificación UTF. Los puntos de código se representan utilizando notación hexadecimal, agregando el prefijo con la letra U mayúscula y el signo más. Actualmente los sistemas operativos limitan la tabla Unicode a los primeros 65.536 caracteres y el valor hexadecimal se muestra añadiendo ceros a la izquierda, si es necesario, hasta completar los 4 dígitos hexadecimales. Es conveniente aclarar que los sistemas operativos disponen de diferentes tablas de caracteres y algunas de ellas son privadas. Estas no se deberían utilizar en un documento público con acceso a Internet, ya que no son un estándar. Internamente en un PC se podría crear un documento utilizando cualquier fuente de caracteres con el fin de mostrar algún gráfico en especial. El problema es si ese mismo documento se abriese utilizando una fuente de caracteres diferentes. Las características principales de la codificación de caracteres UTF-8 son las siguientes. UTF-8 es capaz de representar cualquier carácter Unicode, empleando 4 esquemas de codificación diferentes. UTF-8 usa símbolos de longitud variable entre 1 y 4 bytes por carácter Unicode. UTF-8 incluye la especificación US-ASCII de 7 bits, por lo que cualquier mensaje en ASCII se representa sin cambios. UTF-8 incluye sincronía. Es posible determinar el inicio de cada símbolo sin reiniciar la lectura desde el principio de la comunicación. Cuando el bit más significativo de un byte en Unicode comience con un 0, la longitud del código UTF-8 no cambia, manteniendo el mismo valor Unicode y respetando así su compatibilidad con la tabla ASCII. Si se recibe un byte en UTF-8 que empiece con los bits 1, 1, 0, su longitud será de 2 bytes y el segundo byte empezará siempre por 1, 0. Si se recibe un byte en UTF-8 que comience con los bits 1, 1, 1, 0, su longitud será de 3 bytes y los bytes siguientes al primero empezarán con 1, 0. Si se recibe un byte en UTF-8 que empiece con los bits 4 unos y un 0, su longitud será de 4 bytes y los 3 bytes siguientes al primero empezarán con 1, 0. Aquí he abierto el mapa de caracteres de Windows, he seleccionado la fuente de caracteres Segoe MDL2, que no es estándar, y he copiado en el portapapeles de Windows este gráfico que pinta un corazón partido. Luego lo he pegado en un archivo de texto codificado en UTF-8. Como vemos, el código Unicode de la tabla de uso privado Segoe MDL2 es L00C. Y aunque este código no está definido dentro de la tabla de caracteres UTF-8, he copiado este corazón en el portapapeles de Windows y lo he pegado en un archivo de texto que he abierto con la aplicación Notepad de Windows. Aquí vemos que Notepad está utilizando la codificación de caracteres UTF-8 y sin embargo está mostrando el carácter correctamente, pero solo si utilizamos la misma fuente de caracteres de la que hemos copiado. Sin embargo, la letra O acentuada se muestra correctamente aunque cambiemos la fuente de caracteres en el editor de texto. Esto sucede porque la letra O acentuada sí está codificada en la tabla Unicode y su código en UTF-8 es el mismo en todas las fuentes de caracteres. Si abrimos el archivo de texto con un editor hexadecimal, podemos comprobar que el editor ha guardado la letra O acentuada con 2 bytes y el corazón con 3, siguiendo perfectamente el esquema de codificación de caracteres UTF-8. Si queremos codificar caracteres UTF-8 limitando su longitud máxima a 2 bytes por carácter, solo podremos codificar los primeros 2048 caracteres Unicode y recibiremos caracteres de 11 bits. Así cuando recibamos un byte codificado en UTF-8 que comience con 110, sabremos que se trata de un carácter doble y los 5 bits siguientes de ese byte serán los 5 bits más significativos del carácter Unicode que estamos recibiendo, sin olvidar que este carácter tiene una longitud de 11 bits. A continuación recibiremos el segundo byte, el cual empezará con los bits 10
y a continuación recibiremos los 6 bits menos significativos del carácter Unicode. Este reloj se controla a través de cualquier dispositivo móvil siempre que esté conectado a la misma red Wi-Fi. El reloj dispone de 2 interfaces web diferentes, pudiendo seleccionar su modo de funcionamiento. El reloj funciona de forma muy parecida en ambos modos, presentando la hora de acuerdo al formato que se haya configurado y cada 30 segundos mostrando una rotación de texto. Cuando el display está configurado en modo reloj, el texto será el día de la semana y la fecha, pero solo en el caso de que estuviese habilitada su presentación, porque en caso contrario el reloj siempre mostrará la hora. Cuando el display está funcionando en modo mensaje, cada 30 segundos intercalará una rotación del texto que tenga programado. Desde el interface reloj se puede modificar el uso horario al cual se debe sincronizar el reloj, realizar los ajustes de formato y presentación de la hora y modificar el brillo del display. Desde el interface mensaje se puede ajustar la velocidad de desplazamiento del texto, modificar el contenido del mensaje y fijar la hora y repeticiones de sus 2 alarmas. Ambos interfaces disponen de un botón para cambiar su modo de funcionamiento, teniendo en cuenta que el reloj primero se reiniciará, sincronizando de nuevo la fecha y hora con el servidor NTP que le corresponda al uso horario ajustado. Al reiniciar el reloj, el punto de acceso Wi-Fi podría asignar una dirección IP diferente a la anterior. IP 192.168.1.160. Ambos interfaces web disponen de 2 botones nuevos, uno para indicar la hora en voz, muy interesante para personas invidentes, Son las 1:07:51 minutos. y el otro para forzar el borrado del display en cualquier momento, mediante la aparición del Pac-Man. Con esta nueva versión 1.44 es posible escribir textos utilizando letras acentuadas y la letra ñ, tanto en mayúsculas como en minúsculas. Además, si el reloj está configurado con el uso horario de España y el formato de presentación de la hora es el modo europeo, los textos del día, de la semana y fecha también aparecerán traducidos al español. Ahora son las 17:40. Voy a programar la alarma, por ejemplo, a las 17:42, 17 horas, ahora selecciono minutos. Bajo el desplegable 42 y le voy a poner 3 repeticiones. Envío los valores de la alarma y el display lo muestra. Alarma 1 a las 17:42 con 3 repeticiones. En la parte superior del interface web aparece un resumen de todo lo que está saliendo en la pantalla. Le voy a dar para abajo y como queda un rato voy a pulsar para que me dé la hora. Son las 1:07:40 minutos. Son las 1:07:42 minutos. Son las 1:07:42 minutos. Son las 1:07:42 minutos.